En España, el trabajo sexual es claramente ilegal. ¿Pero qué dices? En España el trabajo sexual es legal. Vamos a ver, chicos. Lo que pasa es que en España el trabajo sexual no es legal ni ilegal, es alegal. Siento mucho deciros que el análisis de la situación legal del trabajo sexual en España es más complicada que simplemente eso. ¿Cómo te quedarías si te dijese que las tres afirmaciones que he dicho al inicio son ciertas? Y es que en este vídeo vamos a resolver aquellas dudas existentes sobre la situación legal del trabajo sexual aquí en España. Así que quédate para conocer un poquito más sobre este tema y resolver algunas de las dudas que puede que tengas. A nivel estatal, lo primero que hay que aclarar es que el trabajo sexual en sí no está penado en el Código Penal. No hay ninguna ley que prohíba de forma general el ejercicio de la prostitución, pero es que tampoco es que esté reconocida por ninguna normativa a nivel laboral. Sí que hay algunos delitos que rozan de forma indirecta el ejercicio de la prostitución, como son el proxenetismo, que sería el obtener un beneficio indirecto de la prostitución ajena empleando violencia, intimidación, engaño o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o también la trata de personas, que sería un tipo penal centrado en el traslado y el desplazamiento con estas mismas características. Una de las grandes leyes estatales que se relaciona con el ejercicio de la prostitución es la ley de extranjería, y aunque de forma indirecta roza mucho con el trabajo sexual, de forma abierta y explícita encontramos que en su artículo 59 permite a aquellas trabajadoras sexuales obtener permiso de residencia y de trabajo aquí en España si denuncian a aquellas personas que las introdujeron en el país ilegalmente. Por otro lado, la conocida como Ley Mordaza establece como infracción grave en su apartado 11 la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales en la vía pública, aunque de forma ambigua trata de aclarar que esto solo sucederá si esos servicios sexuales se dan cerca de espacios frecuentados por menores de edad o si suponen un riesgo para la seguridad vial. De igual forma, esta ley Mordaza también sanciona a la trabajadora sexual. Lo que pasa es que con una sanción de tipo leve, y esto lo hace bajo el pretexto de la realización o incitación de actos contra la libertad o indemnidad sexual o la exhibición obscena en público. Por otro lado, en 2022 salía adelante la conocida como Ley del Solo Sí es Sí, que en su apartado 11 prohibía la promoción de la prostitución en webs, afectando de esta forma también a aquellas trabajadoras que ejercen en espacios privados, como puede ser su propia casa, la casa de los clientes, hoteles, etc. Y por último, a nivel estatal, cabe destacar que sí que ha habido varios intentos de leyes abolicionistas, principalmente llevadas a cabo por el PSOE, pero que no han logrado suficiente apoyo como para salir adelante. Estas propuestas de ley, entre otros apartados, incluían, por ejemplo, la penalización del cliente o también la tercería locativa, es decir, la sanción a quien alquila el espacio para que se dé el encuentro sexual. Ahora bien, estas leyes estatales poco a poco se van concretando gracias a las leyes autonómicas. En primer lugar, cabe destacar que sobre prostitución callejera sí que existen en algunas comunidades autónomas normativas al respecto, pero que esto lo comentaremos más adelante porque su aplicación varía según el municipio. Por otro lado, una situación muy curiosa es la que atraviesan los locales de alterne o clubes, puesto que estos funcionan legalmente bajo licencias de clubes, discotecas o incluso hoteles. Y si bien no pueden publicitar la prostitución que en ellos ocurre, sí promocionan el ofrecimiento de copas o incluso acompañamiento, terminando por tolerarse que dentro de estos espacios privados ocurran encuentros sexuales a cambio de dinero. Y es que la regulación de estos clubes se lleva a cabo mediante las leyes autonómicas de espectáculos y actividades recreativas. Encontramos que la mayoría de comunidades autónomas, como Galicia, Extremadura, Navarra, Baleares, no hacen ni siquiera mención a los locales de alterne o clubes en sus normativas. Caso diferente es, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, en el que este tipo de locales podrían ser incluidos en lo que se considera locales especiales. Y en todo esto, Cataluña es la excepción porque cuenta con un decreto autonómico que regula específicamente estos locales de pública concurrencia en los que se da el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, en la Ley Catalana de Carreteras encontramos que está penalizado el ejercicio de trabajo sexual en la vía pública, sancionando tanto al trabajador como al cliente. Y algo aún más curioso ocurre con el tema de los locales de alterne, y es que la jurisprudencia nos indica que los dueños de estos locales deben dar de alta en seguridad social a los trabajadores sexuales. Ahora bien, esto tiene que ocurrir o bien dando de alta al trabajador sexual en otra categoría, porque recordemos que no existen epígrafes profesionales específicos de trabajo sexual, o bien dando de alta exclusivamente las prácticas propias del alterne y dejando el intercambio de servicios sexuales a ejercicio por cuenta propia. Todo esto hace que muchos clubes opten por tratar a los trabajadores sexuales como clientes, incluso como huéspedes o personas que simplemente alquilan sus habitaciones, tratando así de desvincularse de esas prácticas de corte sexual que estos trabajadores realizan como actividad profesional. Y es que ya, si nos metemos a hablar de leyes municipales, esto no tiene fin. En España existen más de 8.000 municipios y las normativas municipales sobre prostitución que en estos existen son súper variadas. Especialmente se suelen centrar en el ejercicio de la prostitución callejera. Estas actividades pueden estar reguladas o bien en leyes generales sobre comportamiento cívico o bien en leyes específicas sobre trabajo sexual. Así terminamos teniendo de forma general tres tipos de ciudades. En primer lugar, aquellas
es que tienen leyes prohibicionistas, es decir, en donde se sanciona tanto a la trabajadora como al cliente. Uno de los casos más destacados sería la ciudad de Barcelona, en la que sí que existe esta regulación de corte prohibicionista, pero intentando crear ciertas zonas donde se toleraba el ejercicio de trabajo sexual en la calle, estando estas zonas actualmente en desuso. Y por ejemplo, esta normativa municipal de Barcelona dejó de aplicarse desde 2015, cuando entró en vigor la ley Mordaza que antes comentábamos. Que por cierto, normativa municipal sobre civismo que permite las relaciones sexuales en la calle en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando no haya un intercambio económico en ellas. Otras ciudades también siguen esta línea prohibicionista, como pueden ser Oviedo, Murcia, Almería, Bilbao, Albacete, entre otras. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, aunque legalmente está contemplado la sanción tanto a cliente como a trabajador, se especifica en la propia norma que el trabajador no podrá ser nunca sancionado. Y en algunas otras zonas, como es el caso de Alicante, aunque la trabajadora sí que es multada, las cuantías son inferiores a las que enfrentan los clientes. Por otro lado, tendríamos las ciudades abolicionistas, es decir, aquellas cuya normativa municipal penaliza exclusivamente al cliente de servicios sexuales. Es el caso de León, cuya redacción es ciertamente torpe y termina prohibiendo todo acto sexual, Gijón, Jaén o Sevilla. Pero por ejemplo, en esta última, en Sevilla, aunque la normativa que hace referencia al trabajo sexual es de corte abolicionista y solo penaliza al cliente, una modificación de 2024 permite que actualmente se pueda sancionar a las personas por permanecer en la vía pública sin ropa o en ropa interior o llevando elementos de carácter sexual, lo que puede llegar a permitir que trabajadores sexuales sean multados también. Otras ciudades están redactando borradores de leyes municipales abolicionistas, como es el caso de Toledo y Logroño, aunque todavía no han sacado estos proyectos adelante. Y es que en este punto cabe destacar que aunque las normativas abolicionistas solo penalicen directamente al cliente, también perjudican a los trabajadores sexuales, ya bien sea por la disminución de la demanda de sus servicios o por la presencia policial que enfrentan, lo que termina disuadiendo a los clientes o incluso desplazando el trabajo sexual a ciertas zonas donde la policía no perturbe el desarrollo de su actividad profesional, pudiendo ser estas zonas más marginales y suponiendo entonces más riesgos para los trabajadores sexuales. Y en último lugar, tendríamos las ciudades que no tienen normativa específica sobre el trabajo sexual. Es el caso de Ceuta, Lugo, Ourense, A Coruña, entre otras. Recordemos que aunque no hay una normativa específica municipal, sí se puede sancionar el ejercicio de trabajo sexual con leyes estatales, como es por ejemplo la ley Mordaza. Y es que si revisamos los datos sobre las sanciones impuestas con este tipo de normativas, la realidad nos muestra que estas leyes son empleadas para perseguir a los trabajadores sexuales más de lo que tal vez pensemos. Por ejemplo, entre 2015 y 2017 se interpusieron casi 600 sanciones a trabajadores sexuales por medio de la ley Mordaza, por realizar actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual o de exhibición obscena. Estas sanciones impuestas a trabajadores sexuales supondrían un importe total de más de 100.000 euros en multas. Y aunque es difícil conocer el dato exacto, también pueden ser sancionadas las trabajadoras sexuales por otros delitos, como puede ser por ejemplo el de desobediencia, algo que denuncian asociaciones como Genera, que ayudan a recurrir a aquellos trabajadores sexuales que enfrentan sanciones por este delito. ¿Y cuál es el resultado de tener normativas municipales tan dispares? Pues que no solo las normativas son muy diferentes entre lugares, sino también la aplicación de estas mismas. Por ejemplo, tenemos el caso de León, que en sus primeros 4 meses de normativa municipal procesó 0 sanciones. Sin embargo, por ejemplo en Barcelona, entre 2012 y 2015, de 3.000 multas que hubo, más del 60% fueron interpuestas a trabajadores sexuales. En el caso de la Jonquera, por ejemplo, entre 2009 y 2014 se sancionaron a 46 clientes de servicios sexuales y a 480 trabajadoras sexuales. Otro ejemplo sería Murcia, que en 2014 el 76% de sus expedientes sancionadores fueron a trabajadoras sexuales. ¿Cuál es la situación legal del trabajo sexual en España entonces hoy en día? Pues como podéis ver en este mapa, las regulaciones son muy variopintas y encontramos que hoy en día ayuntamientos como el de Onil se encuentran en proceso para aprobar normativas abolicionistas frente al trabajo sexual. Es decir, que la legalidad del trabajo sexual en España depende de dónde se ejerza y de la modalidad de trabajo sexual que se esté ejerciendo. Como hemos visto, en el caso de la prostitución callejera, aunque depende de la zona, tiende a ser considerada ilegal por distintos motivos y tiende a ser sancionada y perseguida. En el caso de los clubes, por ejemplo, encontramos que podían llegar a considerarse legales, siempre y cuando se dé de alta a los trabajadores sexuales en otra categoría. Pero ¿y qué pasa entonces con los pisos? Con la prostitución independiente, con otras modalidades incluso de trabajo sexual en auge ahora mismo en España, como es el caso de las casas de masaje. Estas prácticas que ocurren en lugares completamente privados actualmente enfrentan una ausencia de normativa. Y aunque la publicidad de los servicios sexuales sí que esté prohibida, la actividad en sí misma no. Eso sí, los trabajadores sexuales se encuentran sin epígrafes específicos y sin normativas laborales específicas que les amparen sus derechos a la hora de ejercer profesionalmente la prostitución. En España ahora mismo no hay una visión única sobre el trabajo sexual. La división que hay con respecto a legislaciones sobre trabajo sexual en España, que en muchas ocasiones dependen del partido político de turno o de la opinión personal de quien gobierna en un sitio, o incluso del intento de aplicación de leyes orgánicas que no están bien especificadas
tipificadas y establecidas, termina teniendo consecuencias en el ejercicio de esta actividad. Y una de las más graves es que se terminan desdibujando los derechos fundamentales de quienes participan de esta actividad.